por estos pseudo profetas. Ya nos los advirtió el Señor. Yo soy el Mesías. Pues engañarán, miren, dicho, engañarán a mucha gente. Ustedes van a, y aquí entra Jesús ya en otra cosa también, como señales de los últimos tiempos. Otra cosa que van a tener, ustedes van a oír hablar de guerra, rumores de guerra. Y constantemente vivimos en esta situación. Ustedes mismos aquí han sido testigos, ¿verdad? Un país que estuvo al borde de una guerra civil en su momento, ¿no? En el pasado. Estas situaciones, ¿verdad? De luchas fratricidas, guerras, y que no paran. El continente africano, toda esta parte de los países, lo que se está dando en el Medio Oriente, en los países musulmanes, ¿verdad? O sea, y no para la tensión de Taiwán con China, la tensión de Afganistán todavía, que no ha parado, que ya vencieron a los rusos y no van a parar. Ya Occidente se ha dado cuenta que es una guerra de desgaste y no van a parar. O sea que eso son signos. Van a oír de esto. No se preocupen, dice Jesús, pero no se alarmen. ¡Ay! No, dice, todo eso tiene que pasar, dígalo, todo eso tiene que pasar. ¿De qué nos estamos sorprendiendo? Si está dicho por el Señor, todo eso va a pasar. Pero no, todavía no será el fin. Nos advierte el Señor, todavía no será el fin. Una nación luchará contra otra. Se levantará un reino contra otro reino. Fíjense, curiosamente, en el siglo que acabamos de pasar, el siglo XX, en solamente el siglo XX, se presume que murieron en guerra, no tiene que ver nada de muerte natural, solo por conflictos bélicos, más de 100 millones de personas, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea que casi un tercio de la población murió solo como consecuencia de guerra, naciones contra naciones, incluso que se pudieron haber evitado. Si usted lee el mensaje de Fátima, la Virgen apareció en plena Primera Guerra Mundial. Era 1914 primero, cuando viene el ángel de Portugal, y en el 17 la Virgen sale para decirle, la guerra está a punto de terminar, pero, dice, para impedir lo que viene, dice, puede venir otra peor, pero para impedirlo, y ahí es donde la Virgen hace su famosa propuesta, que no es de ella. La Virgen dijo, yo quiero, ella no dijo yo quiero, dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Como remedio y para impedirlo, la Virgen vino a advertirnos que podíamos impedir la Segunda Guerra Mundial, pero no le hicimos caso. Y la Virgen advirtió cómo vendría esa segunda, y hablaba de la famosa aurora boreal que apareció en el año 39, cuando Hitler se adjudica Austria y es el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Se pudo haber evitado. Y en Medjugorje, lo mismo que ha ocurrido, la Virgen también advirtió la guerra de los Balcanes, cómo se podía evitar. Pero no hacemos caso del cielo. Somos tercos. Somos tercos. Y aún la misma iglesia, porque para esto también la Virgen lloró muchas veces por esto, porque no se le hacía caso a sus mensajes. Dice, no, pero ya cuando estamos en la situación en plena guerra, entonces vienen las reacciones. El único que obedeció, aunque un poco tarde, pero de todas maneras tuvo sentido, fue Juan Pablo II en el año 81, cuando consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María. Hasta ahí ningún papa se atrevió, ninguno se atrevió. Bueno, pero tuvo que haber también experimentado ese atentado para que pudiera dar después en el 84, que fue lo de la Virgen María, la consagración. Bueno, vamos entonces diciendo, naciones con nación, habrá hambre, eso no tengo que explicarlo, ¿verdad? Habrá terremoto, tampoco tengo que explicarle eso, ¿no? ¿Verdad? No hay que explicarle. Todo está dicho, habrá terremoto. Es más, los científicos dicen que cada vez van a ser más devastadores. Lo que pasó se ha visto, ¿verdad? En Japón, en Chile, que fue también un terremoto de una gran magnitud, pero lo que vienen serán peores. Serán peores, van a aumentar su intensidad. Los tsunamis van a ser más devastadores. Dice, esos serán los primeros dolores del parto.
Los primeros dolores del parto. ¿Qué le parece? Pero, ojo a la expresión, primeros dolores del parto. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, siente esos dolores. Pero cuando nace el niño, ¿qué pasa? Pues, viene un tiempo de ¿qué? ¿Entienden el signo? O sea, la humanidad tiene que experimentar el dolor de parto. Pero una vez pase el dolor de parto, cuando nazca la nueva humanidad, se le va a conceder un tiempo de paz. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, que es necesario que esto ocurra. Así que no se quejen de los dolores de parto. Son necesarios. Es parte del plan de Dios. Y sigue diciendo, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Aquí Jesús ponía todos los mártires de los tiempos, todos los que van a sufrir, que entiendan que el martirio tiene dos vertientes. Son los mártires cruentos, es decir, los que derraman sangre, y los mártires incruentos, que son todavía en mayor número. Los mártires incruentos son aquellos que no mueren asesinados, pero que están soportando persecución, calumnia, que están siendo difamados, y son, como dije, en mayor número. Yo conozco varios de ellos actualmente. Y puedo decirles, por ejemplo, Basula es una mártir. Está siendo martirizada tanto por un sector de la iglesia como por otro. ¿No? Y no es la única. O sea, hay experiencias dolorosas. Uno sufre de ver cómo... Miren, cuando a ti te hacen algo de personas que son extrañas o ajenas a ti, no duele tanto como cuando viene de gente que es de tu familia. ¿O no? Sí, amén. ¿Ah? O sea, duele más cuando tú sabes que hay gente que supuestamente son cristianos. Eso duele mucho más. Y esto es lo que estamos viendo hoy, ¿no? El Papa Juan Pablo II fue un mártir en las dos realidades. Y los mayores dolores del Papa, ustedes no tienen idea. Por ejemplo, en este libro también se muestra cómo el Papa le tocó sufrir etapas muy dolorosas, porque desgraciadamente no todos los que están llevando puestos de responsabilidad en la iglesia es gente virtuosa. Hay obispos masones. Hay obispos masones y cardenales masones. Claro, claro. Cuando cayó la cortina de hierro, esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico. Un sacerdote no tenía más que su carnet de identidad, pero no decía que era sacerdote. Sufrió un accidente, estuvo en estado crítico. Le llamaban el número fulano porque tenía una placa donde tenía un número. Y después se hace amigo en el hospital de una enfermera, y él siente, como decía, que podía morir, no quería morir con lo que llevaba en su conciencia. Y le revela a esta enfermera que él era el 1000 no sé qué, de tantos que entraron a la iglesia católica, que se ordenaron y que tenían una numeración cuya intención era destruir a la iglesia desde adentro, porque no podían hacerlo desde afuera. El famoso master plan, que fue concebido también por grupos radicales ajenos, enemigos de la iglesia, del sionismo y de la masonería, porque decía, a la iglesia no se le puede destruir sino desde adentro. Y él era uno, había llegado a ser ordenado, dice, y detrás de mí hay otros, muchos. Y esto es verídico. O sea, fueron ordenados, llegaron, y algunos hasta obispos, pero no por virtud, no por santidad, sino como un verdadero instrumento del demonio para destruir a la iglesia católica. Enemigos desde adentro. Y se lograron muchas cosas. Yo recuerdo hace muchos años miren, en el año 96 se escribió esta obra, porque
sin quererlo, el Señor me ha permitido incursionar mucho en el ámbito de la liberación y del exorcismo. Entonces uno se va instruyendo, preparando, y recibí una obra donde los demonios, esto ocurre en Europa, en Suecia, y los sacerdotes que estuvieron trabajando este exorcismo, los demonios ellos no querían hablar porque el demonio no le gusta mencionar el nombre de la Virgen. Ellos no dicen María nunca, dicen ella. No le gusta utilizar el nombre de ella. Nos dice, porque sentían la presión de la madre que le obligaba contra el deseo de ellos a denunciar cosas que habían logrado en su iglesia. Ustedes saben que, por ejemplo, quizás la mayoría de ustedes no conocen, yo tampoco me tocó esa época, porque fue antes del concilio. Las misas antes del concilio se hacía, yo sí era niño, recuerdo que se le daba de espalda, todavía se estaba volviendo a rescatar algo de esto. Entonces, antes de empezar la misa se hacía una oración a San Miguel Arcángel y se esparcía el agua bendita para exorcizar también el ambiente, porque la gente piensa que el demonio no existe, el demonio es real, el demonio es real. Y claro, mientras él menos se hable y menos se conozca, más acción tiene. Y yo decía, nosotros no queremos decirlo, pero ella nos obliga. Desde el momento en que ustedes dejaron de hacer la oración de San Miguel, dejaron de usar el agua, nosotros entramos a sus templos y nos sentamos al lado de ustedes. Y nosotros hemos logrado que la Eucaristía se dé en la mano. Hemos logrado eso. Porque ese fue un invento que nació de la iglesia austríaca, que se le pidió el permiso a Pablo VI como una deferencia, y que el Papa le costó un poquito dar el visto bueno y lo dio, pero eso fue como reguero de pólvora. Pero la real intención de esto fue el demonio, porque detrás de esto el demonio dice, ahora yo tengo acceso, le voy a decir algo que ustedes quizás se queden con la boca abierta. El demonio cree más en la presencia real de Jesucristo que tú y que yo. Y precisamente por eso se mete con la Eucaristía. Porque él no puede herir a Dios directamente, pero profanando o buscando instrumentos, él se ríe de Dios. Y nosotros hemos visto casos de personas que han ido a los templos recibiendo la comunión, la llevan y la venden para misas negras. Así como te lo estoy diciendo. Para misas negras. Esto ha sido un invento del demonio. Entonces, muchachos que no saben, porque no están catequizados, han ido a la iglesia porque creen que la Eucaristía es un amuleto, se llevan la comunión, como ocurrió con una chica en un país, que no digo cuál, y agarró la hostia porque quería presentar un examen en la universidad y pensaba que la Eucaristía era un talismán, y empieza a decirle, bueno, ayúdame porque tengo que presentar este examen. Va a presentar su examen y fracasó en el examen. Viene enfurecida, agarra la Eucaristía que tenía en su casa y la comienza a apuñalearla y la echa en el retrete, ¿cómo le llaman? Y bota la Eucaristía, donde hacemos nuestras necesidades. ¿Entienden? Eso está pasando hoy. ¿Y cuántas cosas más que ustedes y yo no conocemos? ¿Va? Entonces es una gran batalla, una lucha espiritual como ustedes no se le imaginan. Por eso el Señor habla de todo esto de las persecuciones. Vamos a ser perseguidos. A unos se les van a denunciar, serán torturados, asesinados. Dice, en esos días muchos tropezarán y caerán de repente. Se odiarán y se traicionarán unos a otros. Se van a traicionar unos a otros. Les contaba ayer a un grupo de hermanos, yo he vivido la traición de hermanos míos sacerdotes. Traición. Pero no permitan que su corazón jamás se llene de odio. Aprendan a perdonar. Aprendan a decirle, Señor, ten misericordia. Nosotros no somos quienes. ¿Eso es nuevo a la iglesia? No. Siempre hubo Judas. Siempre habrá Judas.
Hay de todo en la casa del Señor. En el versículo 11, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente. Esto es real. Mucha gente que se presume ser maestro, profeta, y van a ir detrás de él. Maitreya. ¿Ah? ¿Quién más han oído ustedes por aquí? De falsos profetas que aparecen por allí. ¿Ah? Manicari, ¿verdad? Engañarán a muchos. Saibaba tenía la capacidad de materializar cosas, de materializar perlas, de pronto, ¿sí? ¿Qué brujería haría o qué cosa? Bueno, no, ¿sabes? Pero el Señor lo está diciendo, va a engañar a mucha gente. Y dice, y atención a esto, y será, versículo 12, tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. La gente va a decir, ¿para qué sirve ser bueno? Se va a enfriar la caridad. La maldad irá en aumento. ¿Ustedes lo notan o no? Yo lo noto. Yo veo cómo la maldad va en aumento. Y hay gente que dice, Padre, ¿pero para qué sirve ser bueno? Si a los malos le va mejor. Sí, la gente dice, ¿para qué sirve ser bueno? Pero el Señor me está advirtiendo que esto iba a pasar. Va a aumentar la maldad en el mundo. Nada nos debe extrañar. Todo está dicho. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Amén. Amén. El que se mantenga firme. Manténgate firme, hermano. Y no se arrepienta de ser de Dios. No se arrepienta de ser creyente. Porque el que quiera ser creyente, prepárese para la prueba. Si usted pensó que el cristianismo iba a ser un cristianismo sin prueba, se equivocó. El que quiera ser de Cristo, y eso fue la lectura del domingo, tome su cruz de cada día y sígale. ¿Ustedes creen que la cruz es que un viaje a Cancún con todos los gastos pagos? No. Que van a sufrir, van a experimentar pruebas. No es así. Y todo el que quiera ser de Cristo, prepárese para esto. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo. Dos cosas Jesús está hablando. Está hablando de la abominación de los judíos que iban a entrar en el santuario. Exactamente pasó esto. Pero no se ve solamente en el contexto histórico, también en el contexto espiritual. ¿No será que el ídolo, el gran impostor, está tomando el corazón y el alma de mucha gente? Satanás está posesionándose de mucha gente que le han entregado su vida, han pactado con él. Por eso el Señor habla. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo, el invasor que instalado en el templo, que el lector sepa entender. ¿Ah? Claro. Todo lo que es usurpar lo divino. Usurpar lo divino y convertirlo en profanación. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Obviamente fue el momento de la destrucción del templo de Jerusalén. Los judíos se ven forzados a huir. Pero esto, el Papa Benedicto decía una cosa interesante haciendo un comentario de los pasajes apocalípticos. Y decía, lo mismo que ocurrió en otros momentos, la palabra de Dios, como es permanente, no pasa, puede otra vez repetirse en el mismo tono. Ayer yo conversaba con algunos, yo no sé si ustedes han escuchado los estudios que están haciendo algunos científicos de la NASA y de otros países, no solamente del calentamiento global, sino de la expansión del Sol y las tormentas solares que van a llegar a nuestro planeta, a la Tierra, y que todo prevé un tiempo apocalíptico terrible. O sea que no va a haber energía. Todo el sistema eléctrico, tecnológico va a colapsar. Y la humanidad no está preparada para esto. No tiene que ver nada con la Biblia, ¿eh? Esos son estudios científicos. Que dice, va a ser de tal dimensión porque los rayos solares son energía electromagnética.
va a interferir en las comunicaciones, los satélites, va a interferir en la electricidad, en el agua. Imagínense los países superpoblados que todos dependemos de la tecnología. Entonces, si ya la ciencia me dice que esto es posible, es más, los científicos dicen que están convencidos que va a ocurrir, lo que no saben es cuándo va a ocurrir. Algunos presuponen de que entre noviembre de este año al noviembre del 2011 puede que muchos de estos acontecimientos se comiencen a desencadenar. Repito, no tiene que ver nada con la Biblia, no tiene que ver nada con las profecías mayas, sencillamente son estudios científicos que se han hecho. O sea, nosotros estamos expuestos. No es nada nuevo de que, por ejemplo, nosotros podamos vivir de nuevo el impacto de un astro. Santa Faustina vio en una de sus visiones que una bola de fuego venía sobre el planeta, sobre la Tierra, estaba en su profecía. Y entonces, incluso, ¿por qué creen ustedes que el Señor les confió a Santa Faustina la coronilla de la Divina Misericordia? Que ella veía que los ángeles sostenían y pedían, Señor, Señor, aguanta, por tu dolorosa ten misericordia de nosotros y del mundo entero. ¿Ven? Porque de que va a venir la justicia, va a venir. Dios lo que tiene es que ha prolongado su misericordia, pero no quiere decir que no va a venir la justicia. Entonces sepan que la justicia de Dios va a tener dos vertientes. Una de índole natural, efectos cósmicos de la naturaleza, y otra efectos espirituales directamente enviados por Dios. Por eso que algunos hablan de que vendrá un juicio en miniatura, lo han dicho muchos místicos. Ese juicio de miniatura ya algunos santos lo han experimentado. Imagínense que mañana nos dicen, mire, es inevitable, está bajando un cometa y viene a tantos kilómetros por hora y va a impactar en tal parte. ¿Cómo se van a poner ustedes? ¡Ah, mamá! ¡Ya no va! ¿Ah? Todos van a pedir, perdóname, Señor, perdóname. No tengan miedo, todo está dicho. ¿Cuál es la mejor preparación? Vivir en gracia. Viva en gracia. Ocúpese por tener su vida en Dios. Y por eso dice, más adelante, pobre de la que en aquellos días estén embarazadas o criando. Yo cuando leí esto yo no lo entendía. Sí, pero Señor, ¿qué pasó con las mujeres embarazadas? ¿Van a sufrir tanto así? Y el Señor le reveló a Basula que no se trata de ese embarazo físico, sino del embarazo de los pecados. Dice, no hay peor embarazo que estar embarazado de pecar. Pobre de los que estén llenos de pecados en ese tiempo. Entonces pidamos al Señor, Señor, yo no quiero estar embarazado de pecado. Yo no quiero estar embarazada de tantas situaciones al margen de ti. Por eso, pobre de aquellas almas que les sorprenda mi venida, colmado de pecado, embarazado de tanto pecar. ¿Ven? Claro, tiene sentido. Porque pobre de las que estén embarazadas y criando, porque rueguen para que esto no le toque, para que no les toque, huir en invierno o en día sábado. Si aquí está hablando también en términos de lo que ocurrió para los israelitas en la salida de la destrucción del templo de Israel en aquel entonces, pero también vale también para nosotros, ¿no? Es decir, en una situación en que se haya perdido la fe, lo peor que viene para el mundo es la apostasía de la fe, es decir, haber renegado de Dios. Dios no existe. Este es el gran problema de nuestra humanidad. Y dice el Señor, versículo 21, porque será una prueba tan enorme como no lo ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a ver. En otra palabra, lo que estamos a punto de vivir, escúcheme católico, no te me duermas, lo que viene jamás ha ocurrido. Imagínate. No estoy serio. No estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Lo que está por venir jamás ha ocurrido. Solamente eso ya nos debe advertir el tiempo que yo estoy viviendo.
No ha ocurrido antes, ni tampoco va a ocurrir después. Hermanos católicos, ¿tú estás consciente de esto? ¿Están ustedes conscientes de que este no es un tiempo para distraernos? Pobre de los que estén embarazados. El Señor no viene a meternos miedo. Más bien démosle gracia que nos advierte de las cosas antes de que ocurran. De manera que no va a haber excusa. Por eso es importante evangelizar, abrirle a la gente los ojos, los oídos. Es un tiempo para poner nuestra vida en orden. Dios no quiere que las almas se pierdan. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta, que cambie de vida. Ese es el evangelio. Dios no viene aquí a castigar. El que se castiga es porque quiere. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino a salvar. El que se condena es porque decidió condenarse. Así son las cosas. Finalmente, dice la palabra. Entonces, si alguien le dice, miren, el Mesías está aquí, está allá, o está por allá, no le crean, porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigiosas, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Dígame si esto no está claro. Será tal la fascinación que aún a los elegidos los puede confundir. Por eso hay que pedir al Señor humildad. Por la soberbia ciega. Señor, ayúdame a tener un corazón humilde, un corazón pequeño como tu madre, porque yo sé que también me puedo dejar confundir. Me puedo dejar confundir. Y la mucha ciencia confunde. El Señor le decía a Basula, el gran pecado de esta sociedad, del mundo de hoy, es el pecado. Dice, lo más grave que ha entrado en mi iglesia es el racionalismo. Todos queremos entenderlo con la cabeza. Y cuando tú pones en juego la razón, te haces soberbio. Y este es el pecado de la iglesia. Y nuestro pecado. No creo esa tontería. Estupideces. Estamos llenos de nosotros mismos. Por eso la Virgen dice, derriba del trono a los poderosos, a los soberbios, pero enaltece a los humildes. ¿Ven? A los sencillos. Padre, te doy gracias porque has ocultado esto a los sabios y a los inteligentes y se la revelas a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Qué bueno es el Padre. Bendito Dios. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Está en este lugar retirado, no crean. Pues así como se refugia el relámpago del oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otra palabra, donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Esta es una expresión muy aramea, muy judía. ¿Qué quiere decir? Cuando tú empieces a olfatear lo maloliente que está el mundo, vendrán las aves de rapiña. Por lo tanto, advierte lo que estás viendo, lo que estás respirando, porque todo te está advirtiendo que la venida es inminente, que el tiempo está cumplido. Toma la mano el que está a tu lado, cierra tus ojos un momento. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú quieres abrir nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros corazones. En esta hora te pedimos, Señor, que nos des luz, nos des buena disposición. Quita de nosotros todo sentimiento de soberbia, de arrogancia, de todo aquello que nos nubla tu luz, tu palabra. Bendice a mi hermano, a mi hermana. Ayúdanos a prepararnos en esta hora. Quita todo sentimiento de miedo, de angustia, de tribulación. Sabemos de que volverás y quieres un pueblo bien dispuesto. Ayúdanos a sentir, Señor, como tú y a estar dispuesto
a ser testigo de tu palabra hasta el fin de nuestra vida. Digan conmigo: Señor, enséñame a buscar lo que tú buscabas, a sentir lo que tú sentías, a hablar lo que tú hablabas, a pensar lo que tú pensabas y amar lo que tú amas. Oh Sagrado Corazón de Jesús, haz de mi corazón cada día más que se parezca al tuyo. Señor Jesús, yo quiero ser morada de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a tener un receso. Bueno, continuamos entonces. Todos estos temas, por eso a mí me gusta fundamentarme en la Biblia, porque hay muchos, padre, usted está inventando. No, lo que yo digo está basado en la Biblia. No hay nada que hablemos que no esté apoyado en la Sagrada Escritura. Entonces tienen libertad para creer o no, pero yo me baso en la Escritura. Claro, añado lo que yo he entendido de muchas almas que tampoco contradicen la Biblia, todo lo contrario, nos permiten poder entender mejor lo que Dios en su momento nos reveló. Uno de los que estuvo muy siempre en la expectativa de esto fueron los apóstoles Pedro y Pablo. Por una parte, Pedro, toda la primitiva iglesia esperaba la venida de Cristo de forma inminente para su generación. O sea, lo esperaban que Él volvería, pero sin que pasaran tantos siglos. Pero el Señor nunca dijo cuándo vendría. Además, el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. ¿Qué ocurrió? Muchos cristianos empezaron a morir y Cristo no venía. Entonces eso creó una crisis. ¿Qué pasó con las promesas del Señor? Y Pedro tiene que escribir una carta donde dice: no olviden, hermanos, que 1000 años es como un día en la presencia del Señor, y el Señor no retrasa lo que ha dicho, sino sencillamente en atención a eso que hemos hablado de su misericordia. Porque Dios lo que quiere es salvar, no condenar. Esto tengámoslo claro: Dios quiere salvar, no condenar. Y el plazo extendido de la misericordia es de amor de que Dios. Eso por una parte. Y por otra parte, Pablo, que también veía esta venida inminente, ve que hay confusión. Y que algunos hermanos, ya en la primitiva, también hay confusión. Entonces tiene que aclarar algunas cosas que él ha recibido como revelación de parte del Señor. Acuérdense que Pablo no era del grupo de los 12. Él fue un apóstol excepcional porque el Señor lo eligió para esto. Además, para transmitir su mensaje a los no judíos, al mundo pagano. Entonces escribe muchísimas cartas donde nos da luz de este tema de la parucía, de este tema de los últimos tiempos. Y en la carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2 de los Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 2, dice el apóstol: pero hablemos, hermanos, de la venida de Cristo. Dice, vamos a hablar ahora de la venida de Cristo, de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. O sea, Pablo está convencido de esto y así lo dejó escrito, ¿no? Que nos vamos a volver a reunir con Cristo. Y dice, y de nuestra reunión con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, porque efectivamente estos temas que son muy controversiales pueden crear perturbación, angustia. No tienen ustedes por qué angustiarse. Si usted está claro de lo que nos va a sobrevenir y usted se prepara y se esfuerza por vivir en gracia, no tiene por qué que si van a haber días de oscuridad, que si van a haber terremotos, no. Que venga lo que tenga que venir. Igual Dios me permite vivirlo aquí o vivirlo en la otra vida, no tengo de qué preocuparme, porque la fe no se basa en tragedia. La fe no está basada en desastre. La fe está basada en salvación. Y hago un paréntesis para que me puedan entender. Yo no sé cuántos de ustedes han oído hablar de Medjugorje. Levante la mano el que no ha oído hablar. El que no ha oído hablar de Medjugorje. Muy bien. 1, 2, 3. Ok. ¿Cuándo empiezan los acontecimientos de Medjugorje? En el año 1981.
existía todavía la estructura política de lo que hoy, o lo que hoy son algunos países de la ex Yugoslavia, que han salido como 4 países después de la caída del comunismo y la muerte del último dictador Josip Broz Tito. Cuando cae y se dividen, porque muchos de estos lugares también ha crecido los musulmanes. Históricamente es un país de muchos conflictos. La Virgen se asienta allí, o sea, viene, trae, y les cuento rápidamente qué ocurrió por qué la Virgen vino a Yugoslavia. En el año anterior hubo un congreso carismático mundial en Roma, y el sacerdote de ese momento que va a este congreso pide oración por su país y por la persecución que tenían la iglesia con el comunismo, un sacerdote franciscano. Y cuando están orando por él, entre ellos el padre Emiliano Tardif, de feliz memoria, un gran sacerdote carismático, reciben una profecía, y en la profecía se decía que no se preocuparan, que pronto el Señor iba a mandar a su madre. Pasado este congreso, a los pocos meses, mes de junio de ese año, el congreso, efectivamente empiezan las apariciones de la Virgen. La Virgen aparece un 24 de junio de 1981. Pongan cuidado a todo esto porque toda esta cosa está conectada. Ese mismo año, Juan Pablo II en el mes de mayo había sido herido de muerte. 1981, el mes de mayo, el 13. Y en junio viene la aparición de la Virgen en la ex Yugoslavia. Y la Virgen empieza a hablar de muchas cosas, pero habla de los últimos tiempos. Y la Virgen empezó a hablar de todo lo que iba a acontecer. De hecho, pocas veces se toca el tema de las grandes profecías de Medjugorje. Allí la Virgen habló de los días de oscuridad, habló del aviso que vendría para el mundo, antes de que acontezca todo esto, del gran milagro, todo esto que hemos escuchado también en otras profecías. Pero en medio de todo, la Virgen también invita a que nos refugiemos en su corazón y que tengamos paz, porque de hecho ella viene como reina de la paz. Es la única aparición en el mundo, la única, que después de 30 años, todos los días, escuche bien, todos los días la Virgen se aparece, todos los días, por más de 30 años. Aunque no diga mensaje todos los días, solamente viene a acompañar a rezar el rosario. Actualmente hay una investigación de la Santa Sede, nombrada por Benedicto XVI, para ya de una vez mirar qué va. ¿Por qué la Santa Sede no se ha podido proclamar? Por el mismo hecho de que la Virgen todavía se sigue apareciendo. O sea que es algo que está latente. La Virgen no ha dejado de estar allí. Ahora bien, este comentario lo hago porque a pesar de que la Virgen ha dicho cosas muy duras que va a vivir el mundo, los mensajes de Medjugorje no están basados en miedo. Por eso que ella viene como reina de la paz, porque quiere sembrar en nuestro corazón paz, no terror, no miedo, no angustia, paz. Las cosas de Dios no son de terror. Y ustedes no deben permitir que su corazón se llene de miedo, de angustia. Ay, que los días de oscuridad, ay, que tengo que tener la despensa llena de comida para cuando vengan esas. No. Miren las aves del cielo. Miren las flores del campo. Dios no descuida a sus hijos. La angustia la suscita Satanás. El diablo es el que alimenta el miedo. Por eso que la mamá viene y dice, la Virgen, yo estoy con ustedes, oren con el corazón.